facultada por la Federación Internacional de Derechos Humanos para realizar una observación sobre el procedimiento de disolución al cual se está sometiendo a la organización Acción Ecológica. Quisiera empezar diciendo que se tienen tantas razones para estar optimistas respecto al procedimiento como para estar pesimistas. Las razones por las cuales estamos optimistas radican en el hecho de que el material probatorio presentado por el Ministerio del Interior es profundamente débil, basado en pruebas precarias, en dichos que se extraen de frases descontextualizadas, motivo por el cual lo más lógico en cualquier sistema de valoración de sana crítica de la prueba evidentemente no pasa y evidentemente tendría que conducir a que Acción Ecológica inmediatamente se le precluyera este procedimiento. Sin embargo, las razones de preocupación están basadas en la arbitrariedad del propio procedimiento, que está basada en varios elementos. Primero, según los estándares internacionales, un procedimiento de disolución de cualquier organización no gubernamental debe derivar de una ley emitida por el Congreso Nacional. Sin embargo, este procedimiento emana de un decreto del Poder Ejecutivo, con lo cual no se garantiza la independencia y la debida conformación de un marco como estos. Segundo, este marco normativo nunca ha pasado por control constitucional porque siempre que las organizaciones sociales lo han demandado, ha quedado congeladas esas acciones jurídicas en la Corte Constitucional. Y en tercer lugar, porque el procedimiento, conforme a lo que he podido comprobar, está construido de tal manera que no tiene reales posibilidades de defensa el administrado sometido a él. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio podría rechazar por innecesaria y sin mayor motivación cualquiera de las pruebas presentadas, porque incluso en un fallo positivo se podría declarar la lesividad del interés público con ese fallo, y porque ningún recurso que realice Acción Ecológica, ni la reposición, ni la apelación, ni ningún otro procedimiento va a suspender la aplicación del cierre. Por tales razones, el procedimiento está construido para que no exista la posibilidad de defensa real de ninguna organización en el país. Ahora bien, en cuanto al procedimiento, lo que he podido observar es que siempre ha sido cambiante según la aplicación primero del decreto 982, después del decreto 16 y ahora del 739. Esto significa que no existe una seguridad jurídica para las organizaciones, siempre parecerá que existe un procedimiento hecho para cada una de ellas. En segundo lugar, está orientado claramente a afectar la libertad de expresión. Lo que hemos podido ver en el material probatorio es que lo que realmente ha incomodado al Ministerio del Interior es que Acción Ecológica mantenga una actitud crítica de las actividades de extracción de recursos, y solo eso, digamos, y traduce que esa crítica afecta el interés y la seguridad nacional, causando incluso, según sus palabras, conmoción nacional. La posibilidad de que este tipo de interpretaciones calen, digamos, en los procedimientos administrativos, sin duda alguna pone en riesgo a cualquier otra organización similar. Ahora, lo que también me llamó la atención durante el procedimiento es que en el marco de la audiencia no hubo ningún tipo de inmediación por parte del Ministerio del Ambiente. ¿Esto qué quiere decir? El Ministerio no preguntó adicionalmente, no quiso hacer una pregunta directa a ninguna de las partes, simplemente se limitó a escuchar lo que las partes hicieron, que fue básicamente repetir los alegatos que ya se habían presentado. En cuanto al material probatorio, llamó profundamente la atención a mi persona que iniciara el Ministerio del Interior diciendo que no debía realizarse la audiencia porque ese es un procedimiento sumario. Un procedimiento sumario significa que cualquier organización puede estar sometida a un rápido proceso para su cierre, lo cual es inconveniente desde cualquier perspectiva democrática. Segundo, también llamó la atención que no existiera más material probatorio, es decir, lo que existe son transcripciones de partes policiales que dicen que Acción Ecológica hizo presencia en manifestaciones pacíficas y que se retiró sin mayores inconvenientes. Un sticker que dice minería, petróleo y minería, la misma porquería. Según el Ministerio, esto conmociona gravemente el orden público nacional, lo cual para nosotros no representa, digamos, ningún tipo de afectación, es parte del derecho a la libre expresión.
Y también están editoriales en las cuales lo que ha hecho Acción Ecológica es justamente llamar a que se aclaren y se transparenten los hechos que han ocurrido en la cordillera del Cóndor y en todos los escenarios del país donde se han establecido proyectos extractivos. Dicho esto, consideramos que el material probatorio es profundamente débil. Hay un hecho adicional que generó profunda preocupación y es que el Ministerio del Interior alegó que los instrumentos internacionales no son vinculantes para analizar esta situación. Esto se suma a la declaración realizada el año anterior por la Cancillería que restó importancia y que de hecho atacó gravemente la declaración de los 5 relatores de Naciones Unidas. Esta es una señal muy preocupante del Ecuador a nivel internacional. Esto puede abrir paso para que en los próximos años el Ecuador sea condenado por responsabilidad internacional por las graves afectaciones frente al derecho a la expresión y a la asociación. Como Federación Internacional de Derechos Humanos, hacemos un llamamiento al Ministerio del Medio Ambiente para que deseche el procedimiento. Pero más allá de ello, para que sea revisado y pase por un matiz democrático, la revisión urgente de este marco normativo que impide la libre expresión en el país. Esta no es una situación que solamente afecta a Acción Ecológica, afecta a cualquier persona que realice una expresión que tenga que ver con los sectores estratégicos del país. Afecta a tal punto, según lo que yo pude escuchar en la audiencia de ayer, que incluso la declaración que yo estoy haciendo, diciendo que hay graves cuestiones de conformación del marco normativo y que no hay razón para hacer estas acusaciones a Acción Ecológica, que incluso yo misma podría ser acusada como una persona que afecta y conmociona el interés nacional. Y ustedes mismos, señores periodistas, por el hecho de difundir este tipo de temas, también podrían ser encontrados responsables y sus medios también podrían ser cerrados. Dicho esto, consideramos que hay un déficit democrático en el país que se expresa en marcos normativos como este. En este momento no sabemos cuál va a ser la respuesta del Ministerio del Medio Ambiente, que son precarias, pero que aducen a una razón de interés de Estado. Sin embargo, lo que sucede con el procedimiento es el siguiente. Cualquier organización que sea sometido a ellas le puede ocurrir lo siguiente. Por motivos de razón nacional, los plazos mediante los cuales se le juzga se pueden reducir a la mitad. Sus pruebas pueden ser rechazadas por innecesarias. Si hay un fallo a favor, los ministros o el propio presidente pueden declarar la lesividad del interés nacional. Y si recurren ese fallo, eso no afecta el hecho de que la organización quedaría cerrada. ¿Qué significa eso? Si a las 3 de la tarde el Ministerio del Medio Ambiente anuncia el cierre de Acción Ecológica, eso quiere decir que cualquier tipo de acción, la reposición, la apelación que haga Acción Ecológica, no van a cambiar el hecho de que se cierre. ¿Eso qué significa? Que se afecta gravemente la posibilidad de que continúe la persona jurídica de Acción Ecológica. Hace aproximadamente 10 años se intentó hacer el mismo proceso de control de organizaciones sociales en Colombia y en el Perú. Se empezaron a discutir marcos normativos mediante los cuales se afectaba la posibilidad de su subsistencia jurídica con ocasión de la emisión de opiniones contrarias al gobierno nacional. Sin embargo, ninguno de esos proyectos pasó siquiera una primera revisión en el marco de los congresos nacionales. El caso de Ecuador es un caso único en América Latina que solo se asemeja a los graves regímenes de control social como Myanmar y algunos países africanos. Evidentemente, a nivel internacional hay posibilidades, incluso dentro del sistema de Naciones Unidas ya hubo declaración de los relatores, se pueden hacer cosas a nivel del sistema interamericano, pero creo que esa es la cuestión menos importante del asunto. La pregunta es, ¿qué va a pasar a nivel nacional? Los jueces nunca han querido pronunciarse frente a las demandas de las organizaciones sociales y frente a la única acción de protección que se presentó por parte de Fundamedios, lo que terminó ocurriendo es que se falló en contra de esta organización. Es decir, ¿qué es lo que pasa internamente en este país?
que una organización puede llegar a un punto de cierre como el de Acción Ecológica y no hay pronunciamiento de los otros poderes públicos. Esto es lo gran preocupante, es la pregunta que se deben hacer hacia adentro, no hacia afuera. La misma pregunta la formuló Acción Ecológica en su escrito. Acción Ecológica preguntó en el último párrafo de su escrito si había habido algún tipo de instigación por parte de las empresas que actúan en los lugares donde se realiza la extracción para que se realizara el procedimiento. Esa es la gran pregunta. Y si es así, es una grave contradicción del gobierno ecuatoriano que a nivel internacional promueva la rendición de cuentas de las empresas, pero a nivel nacional acoja las instigaciones para que se cierren las organizaciones que le son críticas. Mencioné, hay tantas razones para ser optimistas porque las pruebas son precarias, son profundamente precarias. Sin embargo, se permitió el procedimiento. Yo lo que quisiera decir o invitar a pensar es que esta tarde no se define la subsistencia de Acción Ecológica. Lo que se define esta tarde es la posibilidad de que cualquier organización en el Ecuador sea cerrada en un proceso que no va a durar más de 15 días. Es que el Ministerio del Interior, los representantes del Ministerio del Interior dijeron cosas muy inquietantes en realidad. Una de ellas es que todos los actos del poder público deben presumirse como legítimos y mencionaron específicamente que los desalojos realizados en la zona de la Cordillera del Cóndor habían sido realizados con todas las salvaguardas. Sin embargo, de hecho tuve la oportunidad como FIDH de participar en una misión hace un par de años en las cuales yo misma escuché las narraciones de los pobladores de Tundaime y de otros lugares donde se evidencia que efectivamente los desalojos no cumplieron los estándares internacionales y que hubo actos de violencia en contra de los pobladores. Dicho esto, existiría un símil, digamos, muy evidente, y es que si todos los ciudadanos deben presumir que lo que hace el poder público es legítimo, entonces tendría que presumirse que las coimas que piden algunos funcionarios públicos, que los escándalos de corrupción son legítimos. Eso no puede ocurrir en un régimen democrático. No se puede presumir que los actos del poder público son legítimos. Lo que hacen las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones ambientalistas, es efectuar un control de la función pública, porque eso es lo que se hace en democracia. En democracia los ciudadanos critican el poder público y el poder público toma nota, mejora sus procedimientos, investiga, juzga y actúa en razón a la Constitución. Eso es lo que debe ocurrir. Lo que yo observo en este proceso es que, aunque Acción Ecológica alertó a las autoridades de que iba a ocurrir una situación de conflictividad si no se resolvía la consulta previa interna, ¿sí? Lo que está pasando aquí es que ahora le trasladan la responsabilidad a Acción Ecológica por lo que ocurrió en la zona. La responsabilidad es de los funcionarios públicos que en un momento dado no efectuaron consulta previa, no tomaron relaciones asertivas con los pueblos indígenas y que siguen efectuando una acción de criminalización. Lo ha dicho la FIDH en los estudios que ha hecho, lo ha dicho Amnistía Internacional en varios informes, Human Rights Watch, es decir, es una comunidad grandísima de organizaciones de derechos humanos que lo han podido constatar y más aún, no existe organismo internacional que no le haya dicho al Ecuador mejore sus procedimientos. Tenemos declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se lo dijeron al Ecuador varios países durante el examen periódico universal. La fortuna es que el gobierno ecuatoriano no puede cerrar ni a la ONU ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Lo primero es, si alguno de ustedes alguna vez ha retuiteado el dicho petróleo y minería la misma porquería, ustedes están generando una grave conmoción social y por lo tanto pueden, si son una persona jurídica, ser cerrados y si son una persona natural seguramente entrarán en un proceso judicial penal. Entonces ese es el primer elemento escandaloso, si se quiere, del material probatorio. El segundo hecho escandaloso del material probatorio es que se presenten a hacer valer partes policiales que dicen que Acción Ecológica se retiró de los lugares donde realizó manifestaciones pacíficamente, ¿sí? Y que eso lo pretende hacer valer el Ministerio del Interior como una prueba en contra de Acción Ecológica.
Yo considero que los abogados del ministerio no saben muy bien diferenciar lo que es una prueba de cargo y de descargo. Por eso incluso nosotros nos valimos de esas mismas pruebas para decir esa es la prueba de que Acción Ecológica no actúa de forma violenta. Y el tercer marco probatorio es el de los informes, donde Acción Ecológica no ha hecho más sino describir una situación de violencia. Pero describir una situación de conflicto de violencia no es equiparable a hacer ningún tipo de apología de ella. Eso no lo está entendiendo el gobierno nacional. Y eso también los incumbe a ustedes, porque cuando ustedes vayan a las zonas donde hay conflictos y los describan, finalmente podrían terminar con algún tipo de responsabilidad pública sobre eso. Eso no es admisible. La piedra de toque de la democracia en el Ecuador. Vamos a ver qué pasa ahora. Gracias.